Estamos de vuelta entonces con la quinta parte de esta serie de 6. Eh, Espero que la idea central de todas las clases que he venido dando en UNAM desde el 2014, del 2014, sea coherente, así como sea evidente y también que sea amena. La, Llamo esta quinta parte de la medicina la filosofía de la ciencia y de la filosofía de la ciencia a la medicina. Las anteriores o la anterior la había llamado de la medicina a la ciencia, que es el énfasis en insistir en que las observaciones que ustedes hacen, las observaciones clínicas, son el alimento de la investigación científica. Ustedes son los ojos, los oídos, el olfato, o sea, son todos los sentidos que captan la realidad, la expresan a través de sus comunicaciones científicas, atraen el interés de los investigadores básicos y ellos resuelven a veces el problema biológico, pero sin ustedes que captan esa realidad no habría investigación biológica, digamos, exagerando un poco. En el laboratorio están ciegos sin la luz que le damos los clínicos. Y obviamente ellos hacen un trabajo extraordinario, no se los quito eso. Con la filosofía de la ciencia pasa algo un poquito diferente en este sentido, que la conversación filosófica, la conversación de las causas, de las razones, eh, de los análisis, está siempre constante en un diálogo entre la realidad y, y lo ideal, una conversación entre Aristóteles y Platón, como en la lección de Atenas. ¿Qué es el pensamiento crítico? Lo habíamos dicho antes, son maneras de hilvanar un argumento para llegar a una conclusión. O sea, es el análisis del argumento. ¿Y la conclusión de qué? En el caso nuestro, de un diagnóstico y de una conducta terapéutica, sea pasiva o activa. No hacer nada cuando el paciente ya está en la parte terminal y es mejor que vaya a su casa y descanse en la compañía de los suyos. También es una decisión terapéutica. E hilvanamos argumentos a partir de inferencias, como inferimos, sea deductivas o sea inductiva. Como vimos en clases previas y en años previos, cada una de estas tiene sus reglas y sus falacias. Pero la epistemología, que es la ciencia del conocimiento, se pregunta qué sabemos y cómo lo sabemos. Va un paso más adelante que el pensamiento crítico y más adelante que la medicina basada en la evidencia. ¿Qué quiero decir con esto? La medicina basada en la evidencia es una medicina que se alimenta con el gran caudal de datos y de información, pero a veces el caudal de datos y de información es accesible para unos pocos, o unos cuantos, pero que por lo menos están en los países del norte. Entonces, con la computadora, con un acceso a una hemeroteca digital de miles de revistas, a veces puede ser más posible concluir cuál es la mejor evidencia. En las realidades nuestras, la evidencia la tenemos que construir nosotros, el conocimiento lo tenemos que ir construyendo nosotros, con los elementos que se nos presenta, que tenemos a mano, y también con las características de las presentaciones de los pacientes. Un paciente con una cierta enfermedad
aun cuando los síntomas estén reglados, no se manifiesta idénticamente en Nicaragua que en Alemania. Hay sutilezas, hay diferencias, hay individualidades, hay personalidades. Entonces, la herramienta principal de la epistemología en las ciencias de la salud es la inferencia de la mejor explicación. ¿Cuál es la mejor explicación que puedo dar a un problema? Así todo, aún con la capacidad de tener una medicina basada en la evidencia, sucede que aún en los países donde hay acceso a esa medicina basada en la evidencia, existen casos clínicos que son de difícil solución y que no es que la filosofía de la ciencia contribuye con la solución, sino la filosofía de la ciencia demuestra o sugiere que no hay que frustrarse cuando no se llega a una conclusión. Vamos a analizar dos casos, mejor dicho, similares, en los cuales ilustran esta situación que estoy diciendo. Esta era una niña de 3, 4 años, empieza teniendo problemas visuales, disminución de la agudeza visual y, como ven ahí, esas imágenes que no las puedo mostrar con el cursor, pero esas imágenes, esas dos manchas blancas, sobre todo en la imagen de la derecha, ven como el nervio óptico, el quiasma óptico es esa X. Los dos nervios ópticos están engrosados, desde la X van hacia adelante hacia el globo ocular, cuando van hacia atrás se extiende hacia las vías ópticas del lóbulo temporal y es hasta casi un dibujo perfecto de las vías ópticas, cómo estas afectan el lóbulo temporal. La imagen corresponde a un astrocitoma de bajo grado. Se hizo biopsia de todas maneras para confirmar el diagnóstico. El papá de esta niña, yo me acuerdo, era bombero y en ese momento teníamos una de esas series de incendios que asolan acá el sur de California. Este era uno de los bravos. Pero así todo, un hombre intensamente pragmático, si se quiere, que dijo cuáles son las posibilidades. Y en ese momento yo era más inocente, recién llegaba de México, y le dije, y la verdad que ni una. O sea, yo creo que es un astrocitoma de este bajo grado, con semejante distribución de masa tumoral, yo no creo que la niña fallezca, a menos que haga una tremenda destrucción o compresión del tronco encefálico, que se lo ve parcialmente invadido en estas imágenes. Pero la quimioterapia no le va a hacer mucho porque es un astrocitoma de bajo grado, la terapia radiante tampoco. No estoy seguro y cirugía es absolutamente imposible. Y la terapia radiante encima a una niña tan pequeña puede traerle severos trastornos de desarrollo cognitivo. Entonces se decidió no hacerle nada, observarla. 5 o 6 meses después, como control, repetimos la resonancia y ustedes ven aquí cómo el tumor se ha ido prácticamente. En la imagen de la izquierda ven que el quiasma óptico está prácticamente libre. No es el mismo exacto corte que la imagen anterior, pero sí se nota, el quiasma está libre, hay una pequeña manchita blanca ahí en una de las piernas
el nervio óptico del lado derecho, ¿no? Esto es inversa, en la imagen inversa, y de las imágenes que involucraban a las vías ópticas en el lóbulo temporal están prácticamente ausentes en los dos lados. Ningún tratamiento, regresión de tumor completo. Al año y medio posterior, aparece esta otra niña, también niña, similar edad, y el tumor esta vez está en el tronco encefálico. Ustedes ven ahí esa imagen redonda en el tronco. Si van desde la nariz hacia atrás, hacia la derecha, es una imagen, parece como una mancha de un color gris más oscuro que el resto del cerebro. El papá trabajaba en los campos acá de recolección de frutas. Un hombre inmensamente práctico. Dice que cuando el patrón o el capataz que lo llamó y le dijo, mire, XX, deje lo que está haciendo, no se aflija por nada, vaya a su casa, que tiene que llevar a su hija para el hospital. El hombre dijo, ahí me di cuenta que era algo muy serio porque nunca habían tenido esos gestos de generosidad tan manifiestos. Se llega aquí, el diagnóstico radiológico es tumor de tronco encefálico, tumor de bajo grado, astrocitoma de este bajo grado. No se hizo biopsia porque no convenía hacerla, y el tumor creció durante un tiempo. La niña tuvo sus vaivenes, sus altibajos clínicos, pero de todas maneras, así según avanzaba el tiempo, íbamos viendo, lo ven en la imagen de la izquierda, no es de la misma fecha de la imagen de la derecha, ven cómo el tumor redujo su volumen en la imagen de la izquierda y el tumor desapareció en la imagen de la derecha. También sin ningún tratamiento. El único tratamiento fue la colocación de una válvula de derivación ventrículo-peritoneal. Ustedes ven ahí los distintos tamaños del ventrículo lateral. No se hizo radiación porque era pequeña. No se le hizo quimioterapia porque iba a ser completamente inútil, si se quiere. ¿Cuál fue la enseñanza de estos dos casos? Y la enseñanza de estos dos casos está en relación directa con las teorías que decía Fleck. Fleck decía, si se acuerda, que hay un observador, hay un fenómeno, un observador que lo observa y una sociedad que abarca a los dos. Uno dice, bueno, el fenómeno es que hay ciertos tumores que desaparecen. El fenómeno dice que tal vez la quimioterapia o la terapia radiante como alternativa única no es tan real. O también uno puede decir, los milagros existen. Aunque los dos papás más o menos dijeron que no habían rezado, pero uno puede decir los milagros existen. Aunque recen o aunque no recen. Pero hasta los hospitales católicos van a rechazar esa opción. Si un médico oncólogo en un hospital católico, hospital cristiano, o en un hospital de cualquier fe, pero que cree en milagros, va y dice al director y luego a los padres, mire, yo pienso que lo que hay que hacer es rezar intensamente y el tumor va a desaparecer. No, le dicen que no. Recemos, pero demos quimioterapia radiante y
veamos qué pasa. Porque la condición actual social es tal que rechaza la idea de un milagro. Personalmente, idea que yo también rechazo. Es decir, yo fui médico tratante de estos dos niños, directamente involucrado en su tratamiento, pero cuando vino el tercero, quiero decir, cuando vino el tercer niño con un tumor similar, ¿no? Se exploraron todas las posibilidades, y si tenía más de 9 años se le hizo radiación, y si si obedecía ciertos parámetros se le hizo quimioterapia. Ahora los oncólogos están más agresivos con la quimioterapia, tienen mucho más opciones en su botiquín. O sea, no es que un grupo de ateos se oponen a la idea de esto sea un milagro, no, se los garantizo, van a cualquier hospital de los que manejan las monjas, y las monjas le ponen la quimioterapia y la radioterapia. Y otra vez digo, yo hago exactamente lo mismo, hago eso. Tanto es así que, jugándola de racionalista y católico, pero racionalista, entonces me puse a pensar y a ver cuáles eran las dos características comunes que tenían estos tumores. Uno que eran grandes y otro que era en niños de 3 o 4 años y otro que eran niñas. O sea, había cierto patrón, y yo decidí, bueno, veamos si alguien escribió este tema. Y sí encontré que había dos artículos ahí que hablan de regresión espontánea de los tumores de bajo grado y también de bajo grado en el tronco encefálico. Entonces me hice la pregunta, ¿tiene algo que ver el volumen del tumor con el proceso de desaparición del mismo? Hicimos una investigación ahí que la ven y que salió publicada, y en esa demostramos que efectivamente el volumen del tumor tenía una relación con la rapidez de la respuesta a la terapia. Y finalmente sacamos un modelo matemático con un matemático de la UCLA. Pero a lo que voy con esto es que aún habiendo escrito 2 artículos explicando o avanzando la hipótesis de que el tamaño del tumor podía tener alguna relación con la conducta posterior, es que así todo, que salieron publicados y he ido a congresos a presentarlo, así todo el próximo paciente que vino con similares características, yo habré mencionado a los padres, mire, he visto casos que desaparecen, pero vamos con el oncólogo y veamos qué recomendación le da. Claro que si los padres dicen, como fue el caso de estos dos padres, dijeron no queremos ningún tratamiento, bueno, veamos qué pasa. Pero uno nunca les dijo a los padres activamente, fíjese que hay una posibilidad que esto sea un milagro o que el tamaño del tumor tenga alguna relación con la conducta posterior. Es como dice Fleck, estamos en una situación en la cual socialmente toda teoría debe de tener una causa, y la causa debe de estar demostrada, y nosotros actuamos en base a las causas. Insisto, por si no quedó claro, no estoy haciendo una manifestación de un convencimiento, estoy diciendo como Fleck dice en lo cierto, que a veces, no, que muchas veces o que siempre, hasta me diría, la relación de las ideas prevalentes son las que dirigen
y conducen nuestra conducta, tal como en la época de Semmelweis, que los médicos no tenían que lavarse las manos porque los médicos son caballeros y no contagian con sus manos. Entonces, de los 4 filósofos que vimos en la semana pasada, este fue Fleck en relación a este caso. Popper hubiera dicho que cada teoría, y el diagnóstico es una teoría, espera ser refutada. Por eso el título de su obra es Conjeturas y Refutaciones. Popper no creía en la inducción, o sea que no creía que uno ve un fenómeno y a través de ese fenómeno se empieza a hacer preguntas. Él era un proponente de la deducción. A mi manera de interpretar, Popper, y denme cierta benevolencia por si no lo interpreto perfectamente, para Popper es como si uno levanta la punta del telón y a través de lo que ve deduce cómo es el resto de la escenografía, ¿no? Si uno quiere saber qué está pasando atrás del telón mientras están preparando el inicio de la función, uno levanta un poco y ve así piernas, polleras o ve sillas y bueno, imagina cómo va a ser el resto de esa escenografía. Para Popper no, es decir, enfrentados con un fenómeno, tenemos que empezar a deducir, y no hay mejor manera para deducir que el modus ponens y el modus tollens. El modus ponens afirma el antecedente. Si P, entonces Q, P, entonces Q. Si hay milagro, entonces el tumor desaparece. Hubo milagro, el tumor desapareció. Parece una lógica razonable, pero la cuestión es si las premisas sobre milagro, que es milagro, es una premisa aceptable, relevante y adecuada. ¿Qué queremos decir con milagro? ¿Por qué creemos que hay milagro? Y acá Fleck lo hace trastabillar un poco a Popper. Y la falacia de la afirmación del consecuente, si P entonces Q, Q entonces P. Si milagro, entonces el tumor desaparece. El tumor desapareció, entonces hubo milagro. Y eso es una falacia. En el momento en que ustedes dan vuelta un poco a la oración y la falacia salta, entonces les sugiere, y Popper estaría contento, les sugiere que efectivamente esta deducción implicaría que el milagro es algo que no existe. El modus tollens es negar el consecuente. Si P entonces Q, no Q entonces no P. Si milagro entonces el tumor desaparece, no desapareció, sigue estando ahí, por lo tanto no hubo milagro. Y la falacia, si milagro entonces desaparece, no hubo milagro y no desapareció. Lo que les quiero mostrar con esto es que si uno juega, en el buen sentido, con el proceso deductivo, el modus ponens y el modus tollens, parecería indicar que la posibilidad de considerar esto como un milagro no es una posibilidad razonable. El tercer filósofo, brevemente, Popper siempre decía que si vemos un campo extenso con cisnes blancos y un cisne negro, lo más acertado es decir, no todos los cisnes son blancos, queriendo sugerir que puede ser que aparezca un cisne rosado o un cisne gris. Aun cuando la evidencia inductiva dice que hay cisnes blancos y cisnes negros, aunque uno sea mayores que el otro, pero hay dos tipos, uno solamente puede decir que no todos los cisnes son blancos. En el caso de esto, uno debería decir, no todos los casos se explican por milagro, o a la inversa, no todos los casos se explican por biología molecular o por tamaño. Entonces esto lleva a traer a Feyerabend. Feyerabend, si se acuerdan de la primera o segunda clase,
era el anárquico epistemológico que decía, muchachos, no pierdan el sueño, que no hay método, que todo es una continuidad de tropezones, como vieron en la clase anterior con el Chiari, es una continuidad de tropezones que uno va viendo, que va encontrando, pero no hay método clínico puro como tal, que la ciencia no es algo absoluta y no es algo perfecto. Y se acuerda que ilustramos eso con el caso de Kolechka, que se corta el dedo, con el caso del Helicobacter pylori, que tardaron 4 días de no haber sido por Semana Santa. Esas bacterias nunca hubieran crecido. Y también los tratamos brevemente en el caso de encontrar que un actor había sobrevivido a la sobrecarga de SIDA luego de tener relaciones con su esposa. Y eso llevó y concluyó, nos llevó a estudiar a las prostitutas en Kenia y en Uganda sobre todo, y encontramos la solución a la transmisión transplacentaria del virus. O sea, hay un proceso de anarquismo epistemológico, es decir, nadie empezó diciendo, bueno, voy a encontrar esto directamente o necesariamente, ¿no? Pusieron de esa manera. Y finalmente esto nos lleva, otra vez con el tema del milagro, a Canguilhem. Canguilhem diría, y creo que es el que está más cerca de estar correcto con este caso, pero como ustedes saben, yo tengo mi favoritismo entre Canguilhem y Fleck. Canguilhem diría que esto demuestra que el patrón de normalidad es individual, es de cada uno de nosotros. Porque yo no puedo decirle al papá o a los padres del próximo paciente, aunque haya visto los dos contiguos, ¿no? La niña de las vías ópticas y la niña del tronco encefálico, imagina que los vi en un mes, 2 años después veo que se le ha ido el tumor, también en el mismo mes, y a la semana siguiente viene un tercer paciente con un tumor en cualquiera de esos dos lados, un tumor de bajo grado, astrocitoma de bajo grado, en una niña de 2 años. Yo no puedo decir estadísticamente, porque mi estadísticamente sería en 80% de los casos que vi en la semana pasada, porque es cierto por otra parte, es decir, si la semana pasada vi 3 casos y 2 eran esto, entonces el 80% de los, bueno, poco menos del 80% de los casos que he visto, el tumor desaparece. No, lo que dice este Canguilhem es que el criterio de normalidad es un criterio absolutamente individual. Pero individual quiere decir rabiosamente individual, únicamente individual, individualmente individual, ¿no? Entonces, si vamos al cuadro de la escuela de Atenas que mencionamos en la última clase, nos centramos en las 2 figuras más importantes ahí, vemos que Platón está señalando para arriba y Aristóteles le dice, no, acá abajo. Lo habíamos interpretado eso ayer como Platón diciendo allá en Johns Hopkins o en Baltimore, o donde esté el centro de colección de evidencia más grande, y Aristóteles le dice, no, Estelí, Chontales, acá. Y eso, según la interpretación de Canguilhem, les está diciendo, allá tenemos la estadística arriba, el ideal, y Aristóteles dice, no, acá tenemos, imaginemos a alguien que se llame Juana Maidana. O sea, tú tendrás toda tu estadística allá arriba, pero Juana Maidana probablemente me va a decir algo diferente, me va a decir algo distinto. La esencia de estas 5 clases ha sido insistir
en que las posibilidades de interpretación de la realidad son inmensas. Y no son inmensas solamente por nuestra ignorancia, sino por nuestra ignorancia de la medicina, sino que son un tema de profundo estudio hoy de tesis de los filósofos de la ciencia. ¿Cómo sabemos lo que sabemos? Que tiene importancia obviamente para una cantidad de ramas de la ciencia, pero tiene más importancia, me permiten el chauvinismo, tiene más importancia en las ramas de las ciencias de la salud, medicina, que es el nombre general con que abarco todas ellas, ¿no? O sea, y eso incluye enfermería, epidemiología, veterinaria, cualquier rama de las ciencias sociales enfocadas en el individuo, insisten en que las cantidades de interpretaciones son inmensas. Y ese es el maravilloso tesoro que tienen ustedes. Ustedes cuando van esta tarde o mañana a sus tareas cotidianas, ustedes están viendo cantidad de fenómenos individuales, a mi manera de entender, apoyando a Canguilhem, fenómenos individuales que lo van a interpretar ustedes o les va a llamar la atención de acuerdo a las circunstancias históricas, políticas, económicas en que ustedes y el individuo que porta el fenómeno están inmersos, el paciente y ustedes. Pero siempre es el paciente, como diría Canguilhem, que las reglas de normalidad a veces son reglas profundamente individuales, como les muestro en este caso, les mostré en este caso de los dos pacientes. Yo pude avanzar una hipótesis acerca del tamaño del tumor, pero no me atreví, en parte porque, como dice Flett, porque es el pensamiento de la época, pero también porque dice Canguilhem, no me atreví a poner en un paciente, el futuro paciente, la base estadística colectada con otros pacientes. Finalmente, esto duró 32 minutos, siempre quiero llegar menos de los 45, pero me paso un poco, me pasé en la otra, compenso con esta, y la tercera, que vamos a volver a preguntarnos qué hacemos con la pregunta, va a ser más corta todavía, cosa que ustedes aprovechen el día. Esto se sube, está subido al internet en la página y les llega también el PDF de las clases. Muchísimas gracias y nos vemos al rato.